Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Como ustedes sabrán, esta semana se conmemoraba en todo el mundo el Día contra la Violencia sobre las Mujeres. Aquí en Francia se ha venido celebrando una serie de webinarios internacionales organizados por el Instituto de las Américas y la Agencia Francesa de Desarrollo con el título genérico de Mujeres en Movimiento en América Latina y Europa. Seminarios virtuales que han tenido como coordinadora científica a la historiadora peruana Lisel Quiroz, profesora también en la Universidad de París-Cergy. Y precisamente para hablarnos de estos, perdón por el neologismo, webinarios, tenemos con nosotros a Lisel Quiroz. Muy buenas tardes, Lisel. Buenas tardes y gracias por la invitación. No, es un verdadero placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme, Lisel, que explique que has nacido en Lima, en un barrio popular, en el seno de una familia con orígenes múltiples. Quizás esa diversidad de tus orígenes ha hecho que te intereses por la historia. Sí, esa diversidad, bueno, para que esté un poquito más claro, tengo orígenes diversos, indígenas, afro, también mi abuelo era descendiente de esclavos del Perú, de las plantaciones que hubo en el Perú, mi otro abuelo, un culí chino, de los que vinieron en el siglo XIX, después de la abolición de la esclavitud, y mucho mestizaje también en esos orígenes. Y de hecho, eso siempre fue una temática en la casa, ¿no? De saber y cómo era el abuelo, el bisabuelo, de dónde venían y de qué regiones eran. Y nuestros orígenes peruanos y diversos, finalmente, como lo decía José María Arguedas, ¿no? De todas las sangres. Es una riqueza increíble, biológica además de cultural, sí. ¿No? Biológica y cultural específicamente, aunque no siempre valorada de manera equitativa, vamos a decir, puesto que a veces se visibiliza un poco más la influencia europea, que tenía más prestigio. Y es difícil, además, es cierto aún, y por eso quizás sí, como dices, la historia, eso fue un interés por la historia, es que encontrar las huellas o ir tras las huellas de aquellas personas que no se los contó en la historia, que no tenían, que no han sido muy actores verdaderamente expuestos de la historia, hizo que me preguntase cómo se podía llegar a esas personas, ¿no? Aquellos que no sabían leer ni escribir, que no dejaron textos, pero que nos dejaron mucha alma, yo diría, en la música, en la comida, en las costumbres, aún en la manera de hablar, porque, por ejemplo, eso es otra, ¿no? Nuestros dejos, ahorita, por ejemplo, estoy tratando de aprender quechua y de ver cómo nuestro español peruano tiene mucho, por ejemplo, de la influencia del quechua y no lo sabemos o no lo decimos o lo olvidamos. Lisel Quiroz, vas a venir aquí a París con solo 18 años para estudiar historia en la Sorbona, pero ¿cuáles fueron las razones de venir a París y no a Estados Unidos, por ejemplo? Mis padres no querían tanto, no era Estados Unidos era un país en el que lo veían un poco como no era un espacio que nos recibiera muy bien, o así lo pensaban ellos, mientras que mi mamá le gustaba mucho el francés y siempre quiso aprender la lengua, y se dijeron que de pronto, o ella en todo caso, que el francés y Francia podía ser una alternativa para estudiar si se podía en el extranjero, porque además yo viví en una época en que el Perú atravesaba su peor crisis económica, política, entonces en esa época nacimos y era una oportunidad salir y estudiar en el extranjero, y en ese caso se dejaron mejor Francia que Estados Unidos. Aquí en Francia vas a especializarte en historia de América Latina, en particular del Perú del siglo XIX. Es el siglo de la independencia, ¿no? El año que viene celebráis el doble centenario del paso de la monarquía a la república. ¿Qué te interesó de ese periodo? De ese periodo me interesan muchas cosas. La primera es que es cómo se va a forjar un nuevo Estado, un nuevo país, a partir de... En esa época lo que me parece más resaltante es que era un momento de posibilidades. Esas personas que forjaron la independencia, y que claro, eran criollos en realidad, no eran en su mayoría criollos, se dicen que hay una posibilidad de crear países, construir
nuevos países con otras normas de manera con salir, ¿no? del sistema colonial anterior y crear estados nuevos. En esa época pensaban modernos, no eran muy incluyentes todavía, pero ellos lo concebían así y eso era muy interesante para mí. Una época de muchos cambios, ¿no? Sí, muchos cambios, muchos cambios. Ahora, en esos momentos es cuando empecé a estudiar la historia e interesarme en ese periodo. Fue por ahí la entrada a través de la historia de la justicia, de los magistrados, de la legislación, de cómo se construye o se elabora una legislación nueva. Pero no, ahora me interesa y progresivamente muchísimo más toda la participación de aquellas personas que no quedaron justamente inscritas en esos textos donde que los nombres no figuran, y en particular las mujeres, los pueblos originarios, los afroperuanos también y peruanas, que fueron millones y que estaban allí y que ahora hay que buscar más bien, y eso me interesa muchísimo, ¿no? O sea, lo que se llama en nuestras disciplinas los estudios subalternos, cómo se puede llegar a seguir esas huellas de esas personas que hasta aquí no han estado muy presentes en nuestra historia, en el relato oficial, vamos a decir. Ya como doctora, después de tu tesis doctoral, vas a seguir tus investigaciones sobre el tema de la historia de la maternidad en Perú, a caballo entre el 19 y el 20. Terrible tema, ¿no? Era muy arriesgado ser madre en aquella época. Sí, la maternidad, bueno, la maternidad es un tema totalmente político y una historia que ha tardado mucho en hacerse, porque tradicionalmente o largo tiempo, ¿no? Se dice, es un acontecimiento que aparentemente es repetitivo, natural y sin historia. Y en realidad tiene una historia, y esa historia, por ejemplo, en el caso del Perú, es cómo vamos a pasar de un nacimiento que hoy día se llama tradicional, pero que en 1800 era el de 100% de los 100% de los peruanos y las peruanas nacían a domicilio, con parteras, en sus casas, y va a ir transformándose en el curso del siglo XIX a pasar a ser un parto no totalmente como es hoy día, pero más o menos, o sea, con un seguimiento médico, con parteras diplomadas esta vez, o sea, reconocidas por el Estado, en espacios controlados o que en todo caso el Estado va a intentar controlar, y que son las primeras maternidades. La primera maternidad de todo el mundo hispánico, incluyendo España, fue Lima. En 1826 se crea la primera maternidad, vamos a decir, moderna en el sentido de que es una maternidad hospitalaria, ¿no? O sea, lo que antes habían centros que se llamaban maternidades, pero que no eran hospitalarias y con formación de obstetras, en general hombres, o sea, médicos y parteras. Y el Perú es el primer lugar donde se va a crear esta maternidad, donde se van a comenzar a difundir todos los conocimientos sobre obstetricia, europeos, pero también adaptados a lo que estas mujeres parteras, que van a ser las que llevan la batuta, se puede decir, porque también eso es un caso original con relación a otros países, y por ejemplo pienso en Estados Unidos, donde no existen parteras, sino solamente son los médicos obstetras los que atienden los partos, mientras que en el Perú van a ser mujeres que se ocupan de otras mujeres y que van a ir acompañándolas. Pero en efecto, al principio, esos lugares, porque todavía no estamos en un periodo de higiene, esos espacios son más bien espacios de muy amplia contaminación, porque no existe la asepsia. Entonces hay difusión más bien de todos los virus y las bacterias sobre las que estamos concernidos. Podemos imaginar, ¿no? Esos espacios donde no hay limpieza, no hay distancia. Por ejemplo, las salas de parto son salas comunes donde las mujeres dan a luz
o sea, juntas, donde no hay espacios separados para cada una, ni para los bebés, ni siquiera cunas para los bebés en un primer momento, pero es igual en todo el mundo occidental, o sea, incluyendo en Francia, en España, en otros lugares. O sea, La mortalidad era terrible. La maternidad materna e infantil era sumamente elevada. De hecho, era más peligroso, creo que, nacer en un hospital de esos momentos que en casa. Por supuesto. ¿Fueron esos temas los que te llevan a preocuparte por la problemática de la mujer latinoamericana? Totalmente, sí, y partiendo de una experiencia propia, la mía, mi propia maternidad y mi propia experiencia de mujer migrante, adaptándose a una sociedad distinta, ¿no? Teniendo que aprender lo que son los códigos de esta sociedad, decirme que ahí es donde nació no solamente el interés, sino una especie de compromiso feminista, ¿no? Es decir, que como profesionales, pues necesitamos también un espacio. Por ejemplo, soy profesora en la universidad y nosotros tenemos diferentes escalas como en todos lugares, pero vemos muy bien que cuando se entra, o por ejemplo todos los contratos que son cortos son más que nada femeninos, mientras que llegando a las posiciones más altas, en particular los presidentes de universidades son en su mayoría hombres. En los consejos de administración de las universidades son los hombres. Entonces, sí hay y esto no es un tema de decir, pero es que los hombres son malos y ellos no quieren que entren las mujeres, es porque hay una serie de obstáculos que no nos permiten llegar. O sea, no es solamente un bloqueo de alguien que nos dice, no, la puerta está cerrada, sino que tenemos, por ejemplo, y empezando por el tema de la maternidad, son 9 meses de gestación, un año prácticamente con un bebé entre que por ejemplo, si una mujer decide darle de lactar, todo eso que no está contabilizado, por ejemplo, en nuestras carreras, y durante todo ese tiempo que viene a ser como un año y medio, se nos sigue, por ejemplo, exigiendo que publiquemos igual, que trabajemos igual, y no es posible. Entonces, si no hay un equilibrio en ese sentido en los hogares, porque es cierto, y eso no siempre se puede hacer si los papás no tienen, por ejemplo, una licencia de maternidad o de paternidad como la nuestra, si no tienen también las posibilidades, entonces todo el peso recae más que nada en las mujeres. Y eso limita su desarrollo en términos laborales, ¿no? Y estás hablando de Francia. Imagínate, sí. En otros países latinos quizás no sea... Exactamente, y empezando en Perú, donde la licencia de maternidad es más corta, o sea, son menos semanas, y donde las licencias para los padres no existen. O sea que... Hablando del Día contra la Violencia sobre las Mujeres, pocos saben que fue un movimiento iniciado por feministas latinoamericanas, en el 81, por cierto. ¿Qué tienen de especial la mujer latinoamericana? Quizás porque se reúne mucho, tiene asociaciones, es mucho más vindicativa que la europea, quizás. Creo que, bueno, en todas circunstancias, las mujeres siempre han estado presentes. O sea, cuando estamos hablando de las independencias, aún la lucha anticolonial, desde la época colonial, en la revolución, por ejemplo, de Túpac Amaru, ¿no? O sea, las mujeres, Bartolina Sisa, Micaela Bastidas, mujeres fueron jefas de las milicias y actuaron como a la par con los hombres. O sea que la presencia y la movilización política de las mujeres es muy, muy antigua. Pero lo que tiene el feminismo latinoamericano es que o sea, las mujeres... A la vez, son sociedades machistas, pero también son sociedades donde las mujeres están movilizadas en primera línea en toda la historia. Si pensamos en la historia reciente, por ejemplo, contra las dictaduras, ¿no? En los momentos de dictadura, las mujeres han salido a las calles, han ido a reclamar por sus deudos, por sus esposos, por sus hijos. Han estado también en todos los procesos de cambio y en todos los periodos, lamentablemente, de violencias, que han sido muchos. Creo que
eso también hace que la movilización sea más fuerte, porque hemos estado enfrentadas a tales violencias, ¿no? Por ejemplo, pienso en las guerras civiles que ha habido en Centroamérica, las guerras también en donde muchas mujeres han no solamente perdido a sus familiares, sino ellas mismas han vivido la violencia en carne propia, ¿no? En torno a las violencias sexuales. Entonces, todo esto creo que las ha puesto frente a una emergencia tal que la movilización ha sido a la altura de la violencia también recibida. Y por eso es que son muy movilizaciones que ya tienen una genealogía muy antigua, muy larga, y que poco a poco ha ido renovándose. Creo que lo que tenemos hoy día es una transmisión, y eso también no se ve mucho. A veces uno piensa que todo ha nacido hoy, y la verdad es que estas feministas de hoy, las jóvenes, pienso por ejemplo, ¿no? O sea, las movilizaciones como las que hemos visto, bueno, este año ha sido un poquito un paréntesis, pero el año pasado con las tesis, por ejemplo, estas movimientos de performance feminista chileno, todas ellas son hijas también de mujeres que estuvieron movilizadas en los años 60, en los años 70 y en los 80 en diferentes circunstancias y con relación a las situaciones de ese momento. Entonces, creo que es un movimiento muy activo, muy rico, muy diverso también, y que hoy día ha logrado eso también una globalización, se ha vuelto global de alguna manera. Por ejemplo, en España, o sea, las latinoamericanas han entrado en contacto con España. España es una de las puertas en realidad donde el diálogo se hace muy importante, lógicamente, con las feministas latinoamericanas, y a partir de ahí llega a Francia, por ejemplo. O sea, que hay una circulación de las ideas feministas a través de esos canales. Bueno, hoy día las redes sociales ayudan mucho, ¿no? Y la comunicación ha hecho que sea más rápido de lo que era anteriormente. Lisel, en esos últimos 50 años los logros del feminismo han sido espectaculares, pero todavía la violencia sobre las mujeres sigue siendo el gran problema. Ese es el tema del último de los seminarios que habéis hecho. ¿Qué se puede hacer para luchar contra esa violencia? La educación quizás es la base. La educación es la base, definitivamente. Creo que hoy día hay que pensar estructuralmente, pero la educación forma parte de todo, de una serie de aspectos que habría que ver. Primeramente, desde pequeños, enseñarles a los niños y a las niñas, a ambos, a que es todo lo que no se conoce con los estudios de género, es decir, cómo no estigmatizar, terminar con los prejuicios, cambiar los roles, no pensar que hay roles totalmente, las mujeres son en la casa, en el hogar, en la cocina con los niños, y los hombres o los varones en el espacio público, en el trabajo. Pero también hay que pensar toda la sociedad, ¿no? O sea, hablamos también las ciudades, cómo ser ciudades más inclusivas, en la política también, cómo dejar, no es solamente romper con esos estereotipos, pero cómo permitir que las mujeres participen mucho, y en eso los países latinoamericanos también tienen mucho que aportar, porque Argentina, por ejemplo, ha sido el primer país en adoptar las leyes de cuotas en 1991. Hoy día ya estamos con países que en América Latina han impuesto la cuota del 50%, por ejemplo, de congresistas, de parlamentarias, mujeres, mientras que aquí en Europa todavía estamos llegando difícilmente a los 30%. O sea que sí, creo que las entradas son múltiples. Hay que atacar, digamos, este mal de la dominación masculina, como se puede llamar, de múltiples formas. Y la violencia también depende de cambiar, por ejemplo, todo el sistema de justicia, ¿no? Definitivamente uno de los grandes problemas hoy día es que las mujeres puedan tener una verdadera protección, tanto en los medios, en las comisarías, las policías, y también los jueces, que puedan evaluar correctamente y sancionar. Entonces hay que, en realidad, para vencer
todo este problema de la violencia contra las mujeres, que es un tema verdaderamente estructural, entonces hay que atacar desde todos los campos, los ámbitos, ya sea entonces la educación, la salud también, porque es importante, a las mujeres hay que, a todo el mundo, pero en este caso acompañarlas, o sea, salud, justicia, policía, en fin, hay diferentes vectores para luchar contra esta violencia. Queda mucho que hacer, pero seguro con gente como tú las cosas van a avanzar muy, muy rápido y gracias a los webinarios, por ejemplo, como estos. Muchísimas gracias, Elisel Quiroz, por haber estado con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Tiffany Menta y a Julián Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Lima seguramente también, gracias a una cadena de televisión latinoamericana de la Organización de Estados Americanos, que se llama Canal U y emite desde Montevideo, en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención un día más y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.